Bienvenidas y bienvenidos a Desafío Regional, el podcast donde las historias de territorio se convierten en inspiración. Hoy tenemos un capítulo especial, emprendimiento real, convicción y un lugar que muchos miraron con dudas, hasta que se transformó en un referente del vino chileno. Estoy hoy día con María Luz Marín, agrónoma y enóloga, fundadora de Viña Casamarín, en Lo Abarca, Valle de San Antonio, a pocos kilómetros del océano. Marilu, muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Caro. Estoy muy agradecida que me hayas invitado. Gracias, Marilu. Estoy muy feliz de que estemos aquí conversando. Vamos a ir un poco a tu historia, al origen de la viña, cómo empezamos, y con eso quiero partir. Antes que empezara el reconocimiento, la validación del mercado, antes que empezara Casamarín. Pusiste tus pies ahí en Lo Abarca, en los primeros inicios. Hubo un momento muy concreto en que caminaste por ahí y dijiste, aquí voy a hacer la viña. ¿Qué pensaste en ese minuto? Es una historia un poquito larga, pero lo voy a tratar de resumir lo más posible. ¿Cómo conocí este pueblo? Lo conocí a través de mi padre, que yo chiquita, 12, 14 años, me dice, acompáñame porque compré un campito en un pueblo que no conozco, lo compré en un remate. Pero papá, ¿por qué lo compraste si no lo conociste? Bueno, porque me dicen que había ahí, los indios tenían, aparecían unas pepitas de oro en el estero que pasaba por ahí. Bueno, esa fue la historia de las pepitas de oro de mi papá. Y fuimos y ahí conocí ese pueblo. Y me encantó. Mi papá compró ese campo, lo había comprado y pasé mi infancia hasta adolescencia y de repente me transformé en agrónomo por casualidad. Tampoco porque me interesara mucho el campo, pero dentro de agronomía resultó que me empezó a gustar la especialidad de vinos que se llama enología y terminé siendo enóloga. Ahí empezó el cuento, siendo enóloga y teniendo el campo de mi papá. Recorrí bastantes lugares en el mundo como enóloga, trabajé para varias viñas y dentro de mi entusiasmo y de conocimiento del vino, pensé siempre en algún día tener un vino que fuese de un lugar diferente en Chile, un lugar desconocido. En esa época el vino chileno era bueno, bonito, barato. Entonces se vendían y hacían el vino exactamente igual en todos lados. Blancos con tintos, distintas variedades, todas juntas. Entonces dije, cuando tenga algo propio, lo voy a hacer en un lugar totalmente desconocido, nuevo, vitivinícolamente hablando. Y en ese contexto, que ahí mismo te voy a decir, muchos te dijeron, ahí no se puede. ¿Cómo vas a hacer ahí una viña en este lugar, en Lo Abarca, cerca del mar? ¿Había algo que era un poco de intuición? ¿Había un poco de algo de una información que tú tenías y que los demás no lo sabían? ¿O era más, como tú decías, algo más intuitivo, o una historia familiar, o las pepitas de oro que tú decías que aquí podría haber sido, o que podía marcar una diferencia con respecto a los demás? Habían 3 o 4 puntos importantes. ¿Ya? Uno, que yo ya conocía el lugar. Segundo, que era distinto a todo lo que había en Chile. Nadie estaba tan cerca del mar ni en un clima tan extremo como Lo Abarca, que está a 4 kilómetros. Y sí, había también lo que la gente tenía ahí, eran unas lechugas maravillosas, lechugas costinas, muy cítricas, muy diferentes a todo lo que había en otros lados. Era conocido por sus lechugas, Lo Abarca. Y ahí, entonces ya conocía el pueblo, ya sabía de lo poco y nada que había ahí, pero era todo muy fresco por la cercanía al mar. Dije, aquí voy a hacerlo, pero no en el lugar que mi padre había comprado, porque ahí no había agua. Nosotros estamos en un lugar ahí muy seco, de poca lluvia. Entonces encontré un lugar y me fui comprando de a poco superficies donde tuviese agua y donde pudiese algún día plantar una viña. Pero ya tenía ese conocimiento de ese lugar
y tenía esa cosa rica. Cuando uno tiene y comienza un negocio o lo proyectas, tienes un sueño, tú empiezas a quererlo y y a pensarlo, cómo hacerlo, cómo llegar a ese sueño en algún momento. Y en este sueño, Marilú, en esta también que también tiene una parte dura de ser emprendedora, de tener una visión, la parte más romántica, ¿en algún minuto pensaste en abandonar este proyecto? Yo creo que sí, lo tuve, pero una vez que tú ya tienes el sueño y que empiezas a recorrer el camino, es, ya estás en el camino y este es un transitar por algún camino en que algún día vas a llegar y tienes que esperar mucho tiempo para desarrollarlo. No es como los negocios que hay hoy en día o los emprendimientos que hay hoy en día que son muy rápidos, que con la IA Sí, claro. actualmente todo es rápido, la gente quiere todo de un día para otro, de un momento a otro. Esto no, esto es como un proyecto de vida, esto es una cosa a largo plazo en que tú inviertes a todo esto para invertir. Yo también gasté energías, tiempo para tratar de tener gente que invirtiera conmigo. No quería hacerlo sola. Ujú. No quería hacerlo sola, no tanto porque no tenía la plata, porque la plata la iba colocando en la medida que la iba necesitando. Comprar el lugar, empezar a sacar los árboles que habían, hacer todo el sistema de riego, comprar las plantas, en fin, armar el cuento. Todo esto no es así rápido, vas haciéndolo de a poco. Ujú. Entonces no conseguí financistas, no conseguí socios, lo cual hoy día me alegro mucho de haberlo podido hacer sola. Y sí, la gente que conocía de este proyecto, de esta locura, me decían, estás loca, vas a perder tu plata, una inversión que no tiene futuro, tan cerca del mar, con el frío, con la poca agua, con los suelos tan pobres, con las pendientes que tienen, no vas a lograr nada, ni los rendimientos, ni la calidad, ni nada. Entonces lo hice sola, contra viento y marea, digo yo, porque siempre he tenido mucho viento. Entonces, claro, en los momentos que estoy bajoneada, obviamente, sí. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas veces. Pero la vida es así. La vida es de altos y bajos y creo que en este tipo de negocios o de proyectos uno tiene que ser resiliente, tiene que estar ahí con esto es lo que yo soñé, este es el fin, este es el destino. ¿Cómo llego ya? Tengo que hacerme un camino y ese camino fue largo. Verte hoy día detrás de Viña Marín, detrás de una empresa hoy día consolidada, con tu familia, trabajando con tus hijos, verla hoy día enfrentada con todo lo que lograste, porque yo sé que emprender y emprender también, emprender con un negocio y con una empresa que son muy machistas, emprender una mujer sola, con todas las adversidades, como tal como tú dices, contra viento, contra marea, contra la negación de poder a lo mejor contar con un socio o con un apoyo económico, que hoy día tú dices, gracias a Dios no lo tuve, pero eso quiere decir solamente que transformaste tu sueño en realidad, pues, Marilu, y lo transformaste para ti, para tu familia, para tus nietos, de un gran proyecto y que lo sacaste adelante Sí. sola, y eso nada más que se valora, se engrandece y se agradece para poder tener aquí en la zona y contar contigo como una gran persona, una gran mujer. Si ahora miro para atrás, digo, Sí. qué bueno que hice este trayecto. La industria del vino es un camino que tú lo tienes que sentir, es del alma, tú dependes de muchas cosas,
no depende de una idea buena y que, no, aquí influye la naturaleza, pero es la principal responsable. Eh, Sobre todo lo que hemos vivido estos últimos años de cambios climáticos. Ujú. Entonces, y todo lo que está pasando, ¿cierto? Con la política, con la economía a nivel mundial, y todo te influye al final en la parte comercial, en la venta, porque esto sales a hacer algo que al final lo tienes que vender y tienes que ofrecer un producto que sea rentable y que nosotros que estamos al fin del mundo, Sí. ¿cierto? Como país, tener que sacarlo para afuera y tampoco es una viña grande, es una viña pequeña, mediana, que se ha mantenido con el tiempo, pero es difícil también ya una vez que lo haces y que has tenido éxito, el seguir bien. Es muy rico de repente decir y mirar para atrás y decir, ha costado, pero aquí estamos. Pero qué Y maravilloso mirar hacia atrás, sí, hace 26 años, sí, que tampoco es tanto tiempo. sí, Tú no. lo ves hoy día, Es muy pero... poco tiempo. Mira, yo vengo llegando, estuve hace un par de meses atrás en Alemania, en Viña. Yo siempre que Ujú. viajo trato de ir mucho a países vitícolas, porque parte de mi idiosincrasia, de mi Ujú. vida, es también cuando voy, aunque sea de paseo, ir a visitar viñedos y Ujú. probar vinos y ver. Entonces, y ahí veía, ¿cierto? Que antes, cuando era joven, también veía, obviamente, pero ahora ya, después de toda esta trayectoria, veía todas las viñas que visité, viñas antiguas, que eran la 50ª generación, la 10ª generación de familias que van de, ¿cierto? En una generación, en otra. Y es muy lindo cómo lo mantienen y cómo lo aman y para mí, uno de los mayores éxitos que he tenido es que ya está la segunda generación caminando y queriendo lo que hacen. Porque en este negocio tienes que querer lo que haces. Porque si no lo quieres, no es un negocio para ganar plata. Nunca ha sido y nunca va a ser, y menos con los tiempos que estamos viviendo. Nunca. Hay que tenerle mucho cariño para continuar. Y cada proceso, además de cada proceso del vino, de cada cosecha de cada vino, es un proceso que tiene que tener cariño, como dices tú, es un proceso familiar que ustedes tienen hoy día, y claramente cada uno de tus hijos, de la familia, le tienen cariño, pasión por la viña, pasión por la empresa, por lo que trabajan, y tienen claramente un cariño gigante por la viña. Sí, Y también por lo que tú has construido, y que saben todo lo que costó y todo lo que ha costado, y por lo que ha llegado hoy día a lo que hace Viña Marino y hasta hoy día. sí, sí, claro. Y eso es el mayor orgullo mío, que ellos estén trabajando y que estén trabajando contentos, felices. Sí, así es. Porque podría ser que mucha gente me pregunte de repente qué hubiese pasado si tus hijos no se hubiesen interesado en lo que tú has formado. Y yo pienso y digo, no sé, porque no estoy en la situación, no creo pensarlo tampoco. Entonces, qué rico es que ellos estén en el negocio y estén contentos. Eso es mi mayor placer. Y mi segundo placer grande es que con nuestros vinos logramos, después de 15 años, constituir una denominación de origen, que es Lo Abarca. Entonces, Lo Abarca está hoy día en el mapa vitícola de Chile. Estamos dentro del Valle de San Antonio, pero Lo Abarca es una denominación de origen que se hizo gracias a Viña Casamarina. Es la única viña en Chile que tiene su propia denominación de origen. Es una viña y una denominación Una de origen. denominación. Por eso te quiero llevar a algo más sensorial. Mira, si lo abarca fuera un aroma, ¿qué aroma sería? Laurel. Yo tenía un vino Laurel que a veces, bueno, he cometido también equivocaciones y lo sacamos de nuestra producción. Pero el Laurel, cuando yo compré estos paños, estos cuarteles, había mucho laurel por ahí. Y el laurel, la flor del laurel me atraía mucho. Entonces, uno de nuestros vinos era Laurel, y ahora vamos a volver al Laurel.
Ya. Si a la barca tuvieras que describirlo, el carácter, como que si fueras una persona, ¿cómo lo describirías? Es un pueblo único en Chile, único. Si te digo por qué único, primero porque tiene varias características. Es religioso, es gastronómico, tiene la viña, el vino, tiene los mosaicos que mi hermana hizo por todo el pueblo. Es pequeño, es un pueblo rural, es un pueblo que está al lado, muy cerca de Santiago, pero muy cerca también de aquí de la costa. Es un pueblo, es un pueblo histórico, un pueblo con una cultura muy linda. Hay en la iglesia de Los Barcas, hay una casa patronal que tiene 400 años, cuando recién llegaron los españoles. Y a mí me encanta ¿Y algún sonido en especial? el mar, El mar. el ruido, el viento marino, esa mineralidad, esa cosa muy rica que tú sientes que está en el mar, pero también en, en el campo. Y acá a 4 kilómetros del mar se siente. Y eso fue una de las cosas que siempre me atrajo. Estoy en el campo, pero estoy también en la playa, a 4 kilómetros. Iba caminando cuando era pequeña, o iba a caballo, yo era muy de caballo, entonces iba mucho a caballo y sentir esa brisa marina, eso, y que hasta el día de hoy está, a pesar del cambio climático, me llena de placer y de cosas únicas. Y yo creo que eso es lo que se transmite en el vino también. Yo creo No, que también está relacionado, ¿no? Que hayas hecho tu sueño en un lugar como La Barca, que lo conoces desde niña, de que conoces su entorno, de que conoces su gente, que conoces sus aromas, su olor, su música, su ruido. Y también nacer ahí tu viña, que está ahí dentro de ese entorno, que lo conoces desde tan pequeña, desde toda la vida. porque para mostrar que el vino en Chile, así como tantas otras cosas, tenemos los chilenos que no nos damos cuenta de las maravillas que Chile produce. Dentro del salmón, del cobre, todas las cosas que sabemos, el vino es muy importante. Somos el cuarto productor de vino en el mundo. Entonces, y tenemos muy buen vino. Entonces, tenemos esa característica de ser tan largo y tan flaco por la cordillera de los Andes, por la corriente Humboldt, el desierto, en fin, el sur. Si pudieras cambiar algo, algo tú, Marilu Mari, si pudieras cambiar algo en la industria del vino, ¿cuál sería? Que haya menos volumen de vino, que haya menos concentración, menos producción, y que nos atengamos a vinos más finos, a sectores, a denominaciones de origen, a decir el vino de tal lugar. ¿Ah? No, no el vino, el Cabernet Sauvignon, no por variedad, sino que por destino, por denominación, por ubicación geográfica. El vino de Colchagua, el vino de San Antonio, el vino de Lo Barca. Eso es lo que yo creo que me gustaría cambiar y me gustaría que la gente empezara a conocer. Y para eso los grandes tienen que achicarse las masas, el volumen, para también que haya un equilibrio entre la producción y la demanda. En este momento está muy desfasado, hay mucha producción y la demanda cada vez menor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que producir menos volumen de menor calidad y concentrarnos en mayor calidad. Cuéntame un miedo que hayas tenido al inicio. Muchos, no uno, No, muchos. muchos. En esos momentos no había internet, estaba recién empezando. No tenía conocimiento yo de la zona, fuera de que te digo yo de las lechugas. Claro, pero no había nada más, no conocía los suelos, no había nadie cerca, no había una viña cerca para decir, ah, el vecino está haciéndolo y lo está haciendo bien y está sacando tal cosa. Ah, no tenía quien seguir, entonces tenía mucho miedo por ahí, de sentirme que estaba tan sola
y estaba solamente con mis sentidos De olfato, de olfato y femenino, ajá. de mujer. Sentí un poco de miedo, a pesar de que eso me hizo también ser más fuerte, de ser mujer y estar tan sola como mujer, porque yo a la gente que recurrí era siempre hombres que me acompañaran, hombres que me financiaran, o incluso colegas que no tuvieran financiamiento, pero que sí que tuviesen también el temple, la fuerza, la corazonada, por decirlo así, de hacer este emprendimiento. Pero es un emprendimiento que nadie me pescó por todas esas cosas, porque era muy de olfato, muy de ¿Y en qué minuto, en algún minuto que dijiste, ahora sí, ahora esto resultó? dos momentos. El primero, invité a unos colegas a probar el vino directamente de las vasijas, pero no todo el mismo día, sino que en distintos días para que me dieran su opinión y eh, no empezaron a conversar entre ellos. Y cada uno de ellos me dijo, "Mm, sí, está bien, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo esto? Sí, no sé si lo vas a poder vender". O sea, y eso me encantó, porque dije, es un vino diferente. Y eso es lo que yo quería, demostrar un vino diferente. Entonces ya los colegas, los mejores colegas nuestros, míos, me dijeron eso, es un vino diferente, ya cumplí lo que yo quería. La segunda vez presenté esos vinos, la primera ya embotellados, obviamente, el primer año, el 2003, en diciembre del 2003, en la London Wine Fair, que es una feria que se hace todos los años en Inglaterra, en Londres. Y me ven en una mesita, Viña Casa Marín. ¿Y tú por qué estás aquí? Porque yo soy la enóloga y la dueña de la viña. Ah, y quedaron fascinados, todos los mejores, y ellos me decían, te lo podría nombrar que no vale la pena ahora, pero me decían, yo quiero probar este vino en 20 años más, esto es único, esto es diferente, y esto, maravillado. Esas dos ocasiones Ya dijeron, dijiste, esto es, la hice. la diferenciación, sentido de lugar, y lo otro, que gustara a los profesionales que hablan del vino y que en el fondo son los que marketean nuestro vino. Entonces, Así. esas dos cosas fueron claves para mí. Si tuviéramos que elegir, con tu experiencia, con tus años de trayectoria, con todo lo que tuviste que sortear, tú lo que tuviste que trabajar, esforzarte para llegar a lo que hoy día es Casa Marín. Tuvieras que elegir una etiqueta para etiquetar un vino, que sea de tu nombre, ¿cómo se llamaría ese vino y qué vino sería? ¿Qué vino sería de todos modos? Es Sauvignon Blanc. Un Sauvignon Blanc. Creo que ha sido la bandera nuestra, Ujú. ha sido lo que nos ha dado a conocer. Y afortunadamente, hoy día, después de 26 años, el vino blanco está muy de moda. Entonces nos ha ayudado. Hace 26 años atrás era el vino tinto nuestro, el que era muy conocido, el vino tinto chileno era tinto. Hoy día el vino blanco ha pasado a ser número uno. Ujú. Y afortunadamente Casa Marina ha sido reconocida como muy buen Sauvignon Blanc. Entonces, esa pregunta es Sauvignon Blanc. Y el nombre tal vez, haberle colocado algo más marino, más que la gente se diera cuenta de que está influenciada por el mar en forma muy potente. Casa Marín es un apellido. eh, no me he puesto a buscar, pero algo que identifique que es el mar nuestra principal característica, ese viento, esa salinidad, esa mineralidad que le imprime a nuestras uvas y por lo tanto al vino. Entonces, eso me habría gustado haberle cambiado algo más, porque tampoco sabía yo, como que en ese momento era todo así por olfato nomás. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Y lo único que sabía que tenía que ser corto para Ujú. que la gente, y simple, porque la idea siempre fue también no solamente venderlo en Chile, sino que en todos lados. Entonces, que fuera un nombre corto, simple, que la gente recordara. Pero eso es importante lo que me dices tú. Me hubiese gustado otra palabra que me Ya, pero identificara, nunca es pero tarde, no, ¿podemos hacerlo todavía? se puede hacer. Sí, puede quedarnos como tarea pendiente. Sí. Para terminar, ¿qué le dirías a la Marilu Marín de los años 90? Cuando estabas comprando las parcelas, cuando estabas empezando, cuando muchos te dijeron, estás loca por hacer esto. ¿Qué le dirías hoy día?
Me abrazaría a mí misma con Abrazaría. cariño y diciendo, fue duro, pero lo lograste. O sea, yo creo que uno tiene que quererse también y decir, esto lo logré con mucho ñeque, con mucho... Y estoy en ese cariño abrazando a todo esto, a todos los que me han acompañado. Yo tengo mucha gente en la viña que llevan años conmigo desde que empecé. Muchos, en el campo, en la bodega, fuera de mi familia. Y todos han sido parte de importante para mí. O sea, una de estas cosas no las puedes proyectar, pero no puedes estar sola. Entonces siempre he tenido gente muy buena conmigo. Y eso lo tengo que reconocer. Y los abrazo a ellos también. O sea, abrazo el proyecto, el cariño que le puse y el cariño que mi familia y esta gente también le ha puesto. O sea, ha sido un grupo, un camino, un camino al andar, como se dice. Bueno, yo te doy la mano y te abrazo con toda la gente que te conoce, que te conocemos de acá. Te agradezco tu honestidad, tu sinceridad, tu coraje, tu fuerza Y que y las tu, mujeres y podemos... tu trabajo, y que de Sí. verdad que me siento muy identificada, que podemos trabajar y las mujeres podemos salir adelante con todas las adversidades, con los vientos, con las mareas y con todo lo que se nos viene encima. Así que solamente agradecerte de darnos este minuto, de darnos a conocer Lo Abarca a niveles internacionales. Así que muchísimas gracias por todo, Mariluz, muchísimas gracias. Gracias, Caro. Gracias a todos los que me escuchan. Gracias. A quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Desafío Regional. Si esta conversación te inspiró, compártela con alguien que esté levantando su propio proyecto. Síguenos en nuestras plataformas y cuéntanos qué historia regional te gustaría escuchar en un próximo capítulo.